5 buzos profesionales salieron del interior del Britannic convencidos de haber visto algo que ninguno pudo explicar. Horas después, las cámaras demostraron que aquello nunca había ocurrido. Las cintas mostraban exactamente el mismo recorrido, las mismas camas y la misma enfermería, pero las figuras que todos recordaban simplemente no existían. ¿Podían 5 hombres con años de experiencia haber imaginado exactamente lo mismo? ¿O había algo que las cámaras de 1975 eran incapaces de registrar a 120 metros de profundidad? Para responder esa pregunta, hay que volver al momento en que Jacques Cousteau decidió entrar en el hospital sumergido más grande del mundo. Porque aquella expedición no empezó buscando un misterio. El misterio apareció cuando las imágenes dejaron de coincidir con el testimonio de quienes estuvieron allí. Cuando embarqué en el Calypso, ya llevaba varios años trabajando junto al equipo de Jacques Cousteau, registrando expediciones submarinas. Con el tiempo aprendí que las cámaras podían ser herramientas extraordinarias, pero también que existía una regla que jamás dejó de cumplirse. Los hombres recuerdan una cosa, las cámaras recuerdan otra. Y cuando ambas versiones dejan de coincidir, es porque la investigación apenas está comenzando. Hasta entonces esa diferencia solo había servido para descubrir pequeños errores de una inmersión. Una herramienta olvidada, una corriente inesperada, una grieta que nadie había visto. Nunca algo realmente importante. Hasta el Britannic. Aquel día descendimos 5 buzos siguiendo exactamente el mismo recorrido. Entramos por las mismas escotillas, atravesamos los mismos pasillos y recorrimos las mismas salas del antiguo hospital flotante. Sin embargo, cuando regresamos al Calypso y revisamos las grabaciones, descubrimos que los 5 recordábamos haber visto algo que simplemente no aparecía en ninguna de las filmaciones. En ese momento todavía no comprendíamos la importancia de aquella diferencia, porque nuestra atención estaba puesta en una pregunta completamente distinta. ¿Por qué el Britannic se había hundido en apenas 55 minutos? Cualquiera conocía la historia del Titanic, pero el Britannic había quedado relegado a un segundo plano, a pesar de representar uno de los mayores enigmas de la ingeniería naval. Después del desastre de 1912, sus constructores reforzaron mamparos, rediseñaron los compartimentos estancos y corrigieron prácticamente todos los puntos débiles detectados en su hermano mayor. Sobre el papel debía convertirse en el transatlántico más seguro de toda la clase Olympic. Sin embargo, la guerra cambió su destino antes de transportar un solo pasajero. Sus salones fueron transformados en salas de hospital, los camarotes se adaptaron para recibir heridos, y el enorme casco fue pintado completamente de blanco con grandes cruces rojas visibles desde kilómetros de distancia. El 21 de noviembre de 1916, una explosión abrió una vía de agua bajo la línea de flotación y, apenas 55 minutos después, el Britannic descansaba en el fondo del mar Egeo. Durante décadas la explicación oficial fue sencilla. Una mina alemana había provocado el hundimiento, pero Cousteau nunca quedó conforme con esa respuesta. Su pregunta era mucho más incómoda. Si aquel barco había sido construido precisamente para corregir todos los errores del Titanic, ¿cómo era posible que hubiera desaparecido en menos de una hora? Durante varios días el comedor del Calypso permaneció cubierto de planos originales, fotografías e informes técnicos. Cada noche aparecían nuevas anotaciones sobre los mapas, mientras Cousteau recorría lentamente las cubiertas con el dedo, deteniéndose una y otra vez en los mismos compartimentos. Más que estudiar un naufragio, parecía reconstruir los últimos 55 minutos de vida del barco. Finalmente apoyó el índice sobre una escotilla del plano y dijo con absoluta tranquilidad: «Entraremos por aquí». En ese instante comprendimos que la expedición acababa de cambiar. Ya no íbamos simplemente a filmar un pecio histórico. Íbamos a recorrer el interior del hospital sumergido más grande del mundo, sin imaginar que el verdadero misterio no empezaría al llegar al Britannic, sino en el preciso momento en que cruzáramos aquella primera escotilla. A la mañana siguiente, el Calypso permanecía prácticamente inmóvil sobre un Mediterráneo tan tranquilo que costaba creer lo que escondía bajo la superficie. Desde cubierta no había nada extraordinario, solo un mar en calma, un cielo limpio y un grupo de hombres revisando el mismo equipo por tercera vez.
Las inmersiones profundas siempre empezaban así, mucho antes de tocar el agua. Mientras algunos comprobaban los reguladores, otros repasaban los tiempos previstos para el descenso y el ascenso. Las cámaras ocupaban una mesa entera de la cubierta de popa. Había que revisar juntas, focos, baterías y carcasas una última vez. A 120 metros, no existía la posibilidad de volver porque alguien hubiera olvidado cambiar una junta o cargar una batería. Cousteau recorría la cubierta sin intervenir demasiado. Se detenía unos segundos junto a cada equipo, observaba en silencio y seguía caminando. Nunca tuve la impresión de que estuviera supervisándonos. Más bien parecía comprobar que todos siguiéramos el mismo ritual. En expediciones como aquella, la rutina era una forma de mantenerse con vida. Cuando llegó nuestro turno, nos acercamos a la plataforma de popa sin decir gran cosa. Después de tantas inmersiones, las conversaciones importantes casi siempre ocurrían antes de ponerse el equipo. Una vez dentro del agua, cada uno sabía exactamente cuál era su trabajo. La superficie desapareció detrás de nosotros en cuestión de segundos. Los primeros metros siempre resultaban engañosos. El agua seguía siendo luminosa y los rayos del sol descendían formando columnas que parecían atravesar todo el Mediterráneo. Si alguien hubiera visto aquellas imágenes sin conocer la profundidad, habría pensado que nos encontrábamos en una inmersión cualquiera. Pero el mar cambia deprisa. Conforme descendíamos, los colores comenzaron a apagarse. El rojo desapareció primero, después los amarillos. Poco a poco todo empezó a adquirir un mismo tono azul grisáceo, que hacía imposible distinguir la pintura del óxido o el acero desnudo de una simple sombra. Miré hacia arriba por costumbre. El calipso seguía allí, convertido en una silueta borrosa. Unos segundos después dejó de existir. A partir de ese momento solo quedábamos nosotros, el ruido acompasado de nuestra respiración y una inmensa columna de agua separándonos de la superficie. Cada pocos metros comprobábamos los instrumentos. La profundidad aumentaba con una rapidez que siempre me impresionó. En tierra uno recorre 100 metros caminando sin prestar demasiada atención. Bajo el agua, cada metro cambia las condiciones de la inmersión. Cada minuto que añadíamos al fondo significaba muchos más durante el ascenso. Nadie tenía prisa. La verdadera dificultad no era bajar, era regresar. Continuamos descendiendo siguiendo el cabo guía hasta que la oscuridad empezó a cerrarse delante de nosotros. Durante unos segundos solo vi agua. Después apareció una sombra enorme, inmóvil, ocupando todo el campo de visión. Al principio pensé que era una pared de roca. Solo cuando enfoqué la linterna distinguí una hilera perfecta de remaches recorriendo el acero. Un poco más abajo apareció una portilla. Después otra, y otra más. No estábamos mirando un acantilado. Estábamos descendiendo junto al costado del Britannic. Había visto fotografías del barco durante toda la semana, pero ninguna preparaba para aquella sensación. Bajo el agua era imposible apreciar dónde terminaba el casco. Nuestra luz apenas alcanzaba a iluminar una pequeña parte del acero. Todo lo demás seguía perdiéndose en la oscuridad, como si el barco continuara creciendo más allá del alcance de las linternas. Por primera vez comprendí que no íbamos a explorar un pecio. Íbamos a entrar en un edificio acostado sobre el fondo del mar. Albert levantó el puño cerrado para reagruparnos. Permanecimos unos segundos flotando junto al casco mientras cada uno comprobaba el manómetro y confirmaba el tiempo de fondo disponible. Aquellos segundos parecían un simple protocolo, pero todos sabíamos lo que significaban. Una vez cruzáramos el casco, dejaríamos de tener el océano a nuestro alrededor. Entraríamos en un lugar construido para personas, que el mar llevaba casi 60 años reclamando para sí. Albert fue el primero en acercarse a la escotilla. Antes de entrar aseguró el cabo guía al borde del casco y comprobó 2 veces que el mosquetón hubiera quedado perfectamente sujeto. Era un gesto automático, repetido en decenas de inmersiones, pero todos sabíamos por qué lo hacía. Si en algún momento el sedimento nos dejaba sin visibilidad, aquella línea sería la única diferencia entre encontrar la salida o perdernos dentro del barco. Esperamos la señal y avanzamos uno detrás del otro. Había imaginado aquel momento muchas veces mientras observábamos los planos extendidos sobre la mesa del calipso. Sin embargo,
Nada se parecía a la sensación de cruzar aquella abertura. No tuve la impresión de estar entrando en un pecio. Lo que sentí fue mucho más extraño. Era como atravesar la puerta principal de un edificio donde el tiempo se hubiera detenido de golpe. Las linternas comenzaron a recorrer lentamente las paredes, y poco a poco, el interior empezó a revelar una imagen muy distinta de la que cualquiera imaginaría después de casi 60 años bajo el agua. Los marcos de las puertas seguían alineados. Las tuberías recorrían los mamparos casi intactas, y algunas placas metálicas todavía conservaban números apenas visibles bajo las incrustaciones. Incluso sobrevivían pequeños restos de pintura en algunos rincones, como si el mar hubiera decidido borrar unas cosas y respetar otras sin seguir ninguna lógica. Lo que más me sorprendió no fue el estado del barco, fue el orden. Nada parecía haber sido desplazado por la fuerza del hundimiento. Cada puerta seguía donde alguien la había instalado, cada pasillo conducía exactamente al siguiente, y cada compartimento conservaba la misma distribución que aparecía en los planos. Por un momento resultaba fácil olvidar que todo aquello descansaba a 120 metros de profundidad. Avanzábamos despacio, procurando no mover más agua de la necesaria. A esa profundidad, bastaba un aleteo mal calculado para levantar una nube de sedimento capaz de borrar el pasillo entero. Por eso Albert detenía la marcha cada pocos metros. Consultaba el plano plastificado que llevaba sujeto al antebrazo y buscaba algún punto de referencia antes de indicarnos que continuáramos. Una escalera, una puerta estanca, un cruce de corredores. Cualquier detalle servía para confirmar que seguíamos exactamente el recorrido previsto. Aquello no era una exploración improvisada. Era una reconstrucción. Íbamos comparando el barco real con el barco que existía sobre el papel, compartimento tras compartimento, como si intentáramos descubrir en qué momento ambos habían dejado de coincidir. En una de las primeras salas encontramos varias estructuras metálicas apoyadas contra un mamparo. Desde cierta distancia pensé que eran literas, pero al acercarme comprendí que se trataba de antiguas camillas hospitalarias. Más adelante apareció un pequeño lavabo sujeto a la pared, una estantería deformada por la corrosión y los restos de una lámpara quirúrgica que todavía sobresalía del techo inclinado. No eran objetos especialmente valiosos, pero juntos conseguían algo inesperado. Devolvían vida al barco. Dejaban de ser simples piezas de acero para recordar que, antes de hundirse, aquel lugar había estado lleno de médicos, enfermeras y soldados heridos. Fue entonces cuando levanté la vista y necesité unos segundos para comprender lo que estaba viendo. El techo no era el techo, era una pared. El Britannic descansaba escorado sobre el fondo, y nuestro cerebro se empeñaba constantemente en corregir aquella inclinación imposible. Caminábamos por un pasillo que, en realidad, había sido diseñado para que las personas caminaran en otra dirección. Aquella contradicción no producía miedo, producía una especie de cansancio silencioso, como si la mente tuviera que reorganizar el espacio a cada paso para que todo volviera a tener sentido. Seguimos avanzando hacia las cubiertas inferiores, y el aspecto del interior comenzó a cambiar de forma casi imperceptible. Las incrustaciones se hacían más densas. Algunas puertas aparecían parcialmente cubiertas por organismos marinos y, en determinados tramos del recorrido, una película blanquecina empezaba a extenderse sobre paredes, tuberías y marcos metálicos. Ninguno le dio demasiada importancia. Después de 6 décadas bajo el agua, era perfectamente lógico que la vida hubiera terminado ocupando aquellos espacios. Albert volvió a detenerse unos metros más adelante. Consultó el plano. Después levantó la linterna hacia una puerta de doble hoja, cuya parte superior apenas asomaba bajo las colonias marinas. Esperó a que todos nos reuniéramos a su alrededor y señaló una inscripción casi borrada por el tiempo. No hacía falta leerla completa. Habíamos llegado a la antigua enfermería del Britannic. Albert fue el primero en cruzar la puerta de doble hoja y, como había hecho desde el inicio de la inmersión, esperó a que todos ocupáramos nuestra posición antes de avanzar entre las camas. La rutina seguía siendo la misma. Uno fotografiaba, otro revisaba el plano y yo recorría lentamente la sala con la cámara, intentando registrar todo lo que el tiempo de fondo nos permitiera antes de iniciar el regreso. La enfermería era inmensa.
Las hileras de camas se perdían lentamente en la oscuridad, y nuestra luz apenas alcanzaba a iluminar unas pocas cada vez. Muchas seguían donde habían sido colocadas en 1916, aunque el mar hubiera cambiado por completo su aspecto. Sobre algunas parecía descansar una tela blanquecina que caía por los laterales con una naturalidad desconcertante. Lo primero que pensé fue que eran sábanas. La idea desapareció en cuanto me acerqué. No eran telas. Eran décadas de vida marina creciendo lentamente sobre aquellas estructuras metálicas, formando una membrana translúcida que envolvía camas, barandillas y tuberías como una segunda piel. Donde antes había descansado un paciente, ahora prosperaban colonias enteras de organismos que habían terminado apropiándose del hospital. Seguí filmando. Unos metros más adelante ocurrió por primera vez. Sobre otra cama juraría haber visto el relieve de un hombro bajo aquella membrana. Moví la linterna unos centímetros y la figura desapareció. Solo quedaban incrustaciones y depósitos marinos adheridos al acero. No le di importancia, pero unos pasos después apareció otra. En una cama creía distinguir el perfil de un rostro. En la siguiente, la curva suave de un brazo descansando junto al cuerpo. Unos metros más adelante, una silueta completa parecía tenderse bajo la membrana translúcida, como si alguien estuviera realmente acostado allí, hasta que movía la luz y todo volvía a disolverse en simples irregularidades. Cada vez encontraba una explicación lógica, y cada vez esa explicación me convencía un poco menos. Dejé de acercarme a las camas para conseguir mejores planos. Empecé a acercarme para demostrarme, una y otra vez, que solo era mi imaginación. Fue entonces cuando uno de los buzos giró para rodear una cama, y su aleta levantó una espesa nube de sedimento. En cuestión de segundos, la visibilidad desapareció. Las partículas comenzaron a flotar entre nosotros, dispersando la luz de las linternas y transformando la enfermería en un laberinto de sombras donde solo existían pequeños conos de luz atravesando el agua. Ya no distinguíamos la sala completa, apenas fragmentos, una cama, una barandilla, una puerta, y luego otra vez oscuridad. Fue entonces cuando todo se rompió. Uno de los focos comenzó a moverse violentamente entre la nube de sedimento. Giré la cabeza justo a tiempo para ver a uno de mis compañeros retroceder de golpe, buscando algo desesperadamente con la linterna mientras respiraba cada vez más rápido. Albert llegó hasta él en pocos segundos. Lo sujetó por los hombros e intentó que recuperara el control. El buzo levantó una mano y señaló primero su espalda, después el hombro, y finalmente abrió ambas manos en un gesto que ninguno necesitó interpretar. Algo lo había tocado. Nadie preguntó qué había sido. A 120 metros de profundidad, sin visibilidad y rodeados de sombras, aquella no era la pregunta importante. La pregunta era si el equipo todavía estaba en condiciones de seguir allí. Albert obligó al compañero a recuperar el ritmo de la respiración mientras el resto nos reagrupábamos alrededor de la línea guía. Nadie hablaba, nadie filmaba, nadie discutía lo ocurrido. Lo único importante era salir de la nube de sedimento sin perder a nadie. Comenzamos la retirada. Pegados al cabo guía, avanzábamos lentamente mientras las luces apenas conseguían abrir unos metros de claridad delante de nosotros. Yo caminaba detrás del compañero que acababa de entrar en pánico, intentando no apartar la vista de su botella para no perderlo entre aquella oscuridad. Fue entonces cuando cometí el error de mirar una vez más hacia la enfermería. La luz alcanzó una de las camas apenas un instante. La membrana blanca que la cubría pareció incorporarse lentamente, adoptando durante un segundo la forma inconfundible de un hombre que intentara levantarse después de permanecer inmóvil durante demasiado tiempo. Puedo jurar que eso fue lo que vi. No esperé a comprobarlo. Giré otra vez la cabeza y seguí la línea guía. Una parte de mí se negaba a creer aquella imagen. Podía ser el miedo, el cansancio, el sedimento, la sugestión, o simplemente una última ilusión provocada por aquellas membranas que llevaban toda la inmersión engañando a mis ojos. En aquel momento dejó de importarme. Solo quería salir. No nos detuvimos hasta abandonar la nube de sedimento y recuperar algo de visibilidad. Albert reunió al equipo, comprobó rápidamente que todos estuviéramos bien y nos hizo la pregunta por señas. ¿Continuamos? Nadie respondió.
Ninguno de nosotros confiaba ya lo suficiente en lo que estaba viendo como para seguir explorando un lugar donde una sola decisión equivocada podía costarnos la vida. Albert no insistió. Hizo la señal de ascenso, y esta vez todos la seguimos sin mirar atrás. El ascenso fue largo y silencioso. Las paradas de descompresión exigían toda nuestra atención, y nadie parecía dispuesto a hablar de lo ocurrido en la enfermería. Bastante teníamos con controlar la respiración, revisar los instrumentos y esperar la siguiente señal para continuar subiendo. Solo cuando volvimos a ver la superficie comprendí que habíamos pasado casi 2 horas encerrados en nuestros propios pensamientos. El ambiente no cambió al regresar al Calipso. Mientras la tripulación nos ayudaba a quitarnos el equipo, Albert se acercó al compañero que había perdido la calma durante la retirada. No quiso saber qué había ocurrido. Primero comprobó que estuviera bien. El hombre permaneció unos segundos en silencio. Después levantó la vista. Algo me tocó. Hubo un breve silencio. Ninguno estaba completamente seguro de lo que había vivido allí abajo. Otro de los buzos rompió el silencio. Pensé que era el único. Aquella frase abrió una conversación que ninguno esperaba tener. Uno recordaba cuerpos bajo las membranas. Otro seguía convencido de que varias camas parecían ocupadas. Yo hablé de las falsas sábanas, de los hombros que desaparecían al mover la linterna y de aquella última imagen que preferí no comprobar antes de abandonar la enfermería. Las historias no eran idénticas, pero todas nacían del mismo lugar. Esa misma tarde instalamos las cámaras sobre la mesa de trabajo y comenzamos a revisar las cintas. Si aquello había ocurrido realmente, debía existir un instante en el que la película registrara lo mismo que nosotros recordábamos. Rebobinamos una vez, después otra y otra más. Las imágenes mostraban exactamente el recorrido que habíamos hecho por la enfermería. Allí estaban las camas, las membranas biológicas cubriendo el acero, el sedimento suspendido en el agua y el instante preciso en que nuestro compañero giraba bruscamente antes de iniciar la retirada. Todo coincidía, excepto nuestros recuerdos. Las figuras nunca aparecían. Las camas permanecían vacías. Las membranas jamás adoptaban la forma de un cuerpo. La película registraba una antigua enfermería colonizada por la vida marina. Nosotros recordábamos otra cosa. Durante semanas, el laboratorio del Calipso se llenó de informes, fotografías y conversaciones que terminaban siempre en el mismo punto. Un biólogo señalaba las colonias marinas. Otro hablaba del efecto del sedimento sobre la luz. Todos aportaban una pieza distinta y poco a poco la explicación empezó a tomar forma. Y, sin embargo, ninguna conseguía borrar por completo la sensación que nos había acompañado desde que abandonamos el Britannic. Cousteau permaneció un largo rato frente al monitor, con el cigarrillo consumiéndose lentamente entre los dedos. Rebobinó la secuencia varias veces, siempre hasta los mismos fotogramas, como si esperara encontrar en ellos algo que ninguno de nosotros había sabido explicar. Finalmente apagó el monitor. Antes de salir del laboratorio, se detuvo un instante junto a la puerta. Hay imágenes que la cámara no captura, y cosas que el ojo humano no está preparado para comprender. Cousteau permaneció unos segundos inmóvil. Quizá haya abismos que no debamos filmar, sino simplemente respetar. Abrió la puerta y salió del laboratorio sin volver a decir una palabra. Nunca he estado convencido de que alguien intentara levantarse de aquella cama, pero jamás encontré una explicación capaz de borrar por completo ese recuerdo. Entramos para filmar un naufragio y salimos con un recuerdo que las cámaras nunca pudieron registrar.